Saludos hermanos evangelistas, mi nombre es David Acosta y vamos a dar un paseo por lo que es la liturgia cristiana. Cuando Dios nos ofrece siglos, Dios se formó un pueblo, se lo hizo para sí y se casó con él en el tiempo para renovar esta alianza. No lo hizo por medio de sacrificios ni de ofrendas, lo hizo por un único sacrificio que fue de su Hijo Jesucristo en la cruz. A partir de ese momento se renueva la alianza que nosotros celebramos dominicalmente. El proyecto de Dios comienza siempre por una agrupación, de ahí la importancia primordial del signo de la asamblea de nuestras celebraciones. Somos iglesia, somos asamblea, Cuajal Yahvé. Esta palabra encierra la convocatoria que hace la iglesia primitiva. Recordemos Hechos 2:42, donde se reunían asiduamente en la fracción del pan, en donde se revestían del Espíritu Santo y salían y eran del agrado de todos, los tenían en alta estima. Por eso dice que la asamblea es un ministerio de fe, por tanto es el rostro de la iglesia, es el rostro que refleja la feligresía. La asamblea litúrgica da testimonio o antitestimonio. Por eso la asamblea es el signo de la fe. Decía San Pablo a sus corintios: discernid el pueblo del Señor, les dice, evocando no así solo el plan eucarístico, sino también la asamblea de los cristianos. El creyente está llamado a ser no solo el rostro de la iglesia visible, sino el que es el signo de una realidad invisible, a revelarnos lo escondido del ministerio, que está al lado de Dios y que camina por la tierra buscando a Dios con rectitud. Una asamblea bajo tensión, que es de pecadores perdonados. Estas tensiones, estas antinomías son las más vistas, donde nosotros entramos pecadores al templo y salimos redimidos, revestidos con la gracia del Señor. De esta gracia tenemos nosotros que hacer partícipe al mundo entero. Por eso nosotros somos responsables, somos sujetos de la celebración en la asamblea. Esto nos crea una responsabilidad de vivirla. Por eso, en la medida que nosotros somos más cercanos de Dios, nos ponemos al servicio de la asamblea. Porque como la suegra de Pedro, que la sanó de su enfermedad, de su fiebre, lo primero que hizo fue ponerse al servicio de la asamblea. Así nos pasa a nosotros, en la medida que nos encontramos con Cristo. Por eso existen ministerios y servicios. Estos existen en todos los sectores de la actividad de la iglesia, desde luego en toda la liturgia: presidir, proclamar, cantar, etc. Un espíritu de servicio es el que debe acompañar la asamblea. Un espíritu con competencia, sabiendo qué es lo que hace, respetando al prójimo, preparando sus obligaciones, preparando su lectura, preparando sus cantos. Para presidir la asamblea, el sacerdote hace las veces de Cristo, presidiendo la asamblea, cuya presencia es simbolizada por el ministerio de la presidencia. Cristo es el sacerdote quien recoge nuestras oraciones y las entrega como oblación al Señor. Es el sacerdote que nos toma de la mano y nos lleva paseándonos por ese cielo en la tierra que es la liturgia eucarística. De la palabra al gesto, toda la Eucaristía podemos denominarla que es palabra. De hecho, la primera parte de la Eucaristía se llama liturgia de la palabra. La palabra salvadora, la palabra que se celebra, la palabra que se proclama. En la comunicación en la asamblea, esta palabra de Dios y las palabras propiamente rituales y las de carácter homilético, no solo debe hablar el sacerdote, sino también debe permitirse escuchar a la asamblea. Se busca una asamblea cuyos actos no sean mecánicos, sino movidos por el Espíritu Santo. Es ahí donde radica la comunicación de la asamblea, en donde yo como asambleísta respondo y participo activamente
en la creación de la nueva liturgia. ¿De qué forma? Contestando los responsos, participando de los cantos, siendo parte activa de la asamblea. Como les mencionaba anteriormente, tenemos también los gestos litúrgicos, así como la palabra están presentes durante toda la ceremonia, durante toda la celebración. Encontramos las posiciones, que estamos sentados, estamos de pie, estamos inclusive caminando en procesión a recibir el viático eucarístico, arrodillándose, postrándose, que es el máximo gesto de humildad. Tenemos otros gestos como el incensario, que hace las veces de nuestras oraciones subidas al cielo, los besos, los abrazos, etc. Las anotaciones sobre lo sagrado y lo bello. Lo sagrado cristiano, esta palabra en el cristianismo casi que se cambia por la palabra santo. Las cosas no se hacen sagradas por sí mismas, ya no toque eso, que eso es sagrado. Lo que lo hace sagrado o santo es la persona que lo porta. Lo sagrado está en quienes lo usan, no en el propio objeto. Así como el lugar de la asamblea, el templo eucarístico. En el sentido cristiano no existe lugar sagrado sino en el cuerpo de Cristo, pero la palabra también indica que ellos se acudían asiduamente al templo y partían el pan para su casa, la casa de Dios. Era el lugar indicado para la evangelización, y este templo lo convertimos sagrado nosotros, los fieles, que confirmamos la presencia de Dios en este lugar. El canto y la música. La música está al servicio del rito, permite a los cristianos comulgar en una misma acción, aclamar, meditar y proclamar. La iglesia es el privilegio del canto porque está ligado a la palabra. Es un servicio para la asamblea. Y los objetos y las vestiduras como parte de estos rituales, los objetos sagrados, como el libro, la patena, los copones, vasijas, cirios, como ya lo mencionábamos, los hace sagrados. El utilizarlos para los bienes, para el oficio en el que lo estamos utilizando, para el rito que lo estamos acudiendo. Ahora hablamos del año litúrgico. El tiempo litúrgico, en primera medida quiero mencionarles del domingo, que es Dies Dominica, que significa Día del Señor. Los apóstoles celebran el primer día y no el último, el día de la resurrección. Anteriormente era difícil reunirse el domingo. Recordemos que el domingo era día hábil, por eso se reunían en la noche. Y hace parte de nuestro año litúrgico. Como primera medida tenemos el Adviento, que es la llegada, la preparación a la Navidad, a la Natividad, a ese venir de nuestro Mesías, que termina y comienza en Cuaresma. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, imponiéndonos la cruz, donde llevamos 40 días de ayuno como Cristo, 40 días en su peregrinar por el desierto, que nos va a concluir en la Semana Santa, que da inicio el Domingo de Ramos, y nos abre las puertas a ese triduo pascual de jueves, viernes y sábado santo. También encontramos que a partir de este momento encontramos los 50 días de Pascua hasta terminar en Pentecostés y el tiempo ordinario, y son las fiestas ligadas al calendario civil. Todo el año litúrgico vamos examinando y analizando la vida de Cristo. Bien, mis hermanos, esto es todo por esta vez, y no me voy sin antes agradecer de su tiempo. Que Dios los bendiga y tengan ustedes un feliz día.